Las voces potentes. Buenos días. Buenos días a todos. No se olviden de apagar los móviles, ponerlos en silencio, revísenlo por favor. No confíes tanto en vosotros mismos. Y vamos a buscar en Lucas 6, 46, 49. Y la misma historia, el mismo momento que está en Mateo 7, 24, 27. Lucas 6, 46, 49. Y la misma historia que está en Mateo 7, del 24 al 27. Lucas 6, 46. Mateo 7, 24. Empezamos por Lucas. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Lucas empieza con una pregunta que no empieza en Mateos, pero es la misma historia. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? Seguimos en Mateo 7, 24. Dice, Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, o necio también podríamos decir, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo sé que hemos escuchado esta historia muchas veces. Me pareció bien poder leerlas en los dos evangelios para que tengamos más detalles. Yo sé que aquí hay personas que les gusta estudiar y saben que hay una ley en esta tierra que se llama la ley de la gravedad, ¿no? No me pregunten mucho, yo no soy muy estudioso. El agua, el curso natural del agua es siempre hacia abajo. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad, que atrae todos los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿no? La materia. Y cuando corre un río, su curso siempre es el mismo, siempre es hacia abajo. Pero hay momentos donde esa ley, podríamos decir, de la gravedad, que muchos dicen la ley de la naturaleza, pero es una ley puesta por Dios, que esa ley es interrumpida por un suceso, podríamos decir, externo. Ya puede ser el viento, ya puede ser cualquier cosa que ejerce una presión sobre el agua
y que de alguna manera causa que el agua cambie su curso. Eso sucede con los tsunamis, por ejemplo, ¿no? O con el viento, o con las olas. Cuando soplan sobre el agua, ejercen una presión que momentáneamente cambia el curso del agua. Pues en la Antártida encontraron ríos subterráneos que cambian el curso de ir hacia abajo, cambian la dirección hacia arriba. Y la cambian porque el hielo ejerce presión sobre el agua, de tal manera que en vez de seguir el curso natural que es hacia abajo, van hacia arriba, ¿no? Pero así como los tsunamis y como el viento, cuando acaba esa presión, el agua vuelve a su curso natural, que es hacia abajo, por la gravedad. Hay una ley que determina el curso del agua, Alfredo. Y hay momentos en el que el agua tiene esta presión y cambia su curso, pero su curso natural, ¿hacia dónde es? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una ley mayor que es la que la gobierna, aunque hay momentos puntuales y particulares que cambian, al parecer, su rumbo. Pues el hombre es igual. El hombre puede cambiar el curso de su vida por momentos puntuales, pero siempre se dirigirá a donde va la ley que lo gobierna. Y la ley que lo gobierna es su corazón. Y el Señor, cuando les hace esta pregunta, les hace la pregunta para que ellos piensen, ¿no? Nosotros quisiéramos cambiar a veces, ejercer presión y cambiar el curso natural de algo. Pero el Señor no ejerce presión y cambia el curso natural de algo, sino que lo que Él hace es cambiar la ley natural de esa cosa para que esa cosa no cambie su curso por presión, sino que la cambie por su propia naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, por eso el Señor le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto, una pregunta requiere una respuesta, ¿no? Y el Señor está diciendo, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque Él viene hablando del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte está apuntado al corazón del ser humano. Está apuntado a la ira, está apuntado al juicio, está apuntado a la mentira, a la hipocresía, a los placeres, a los deseos. Todas esas cosas que a veces el hombre exteriormente por momentos cambia y parece que es una buena persona y un excelente profesional y que sabe muchas cosas y que la gente lo pueda admirar, pero el curso de su vida va siempre en un destino. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. De tal manera que hay testimonios que confirman esto. Y el testimonio está en la sociedad en general. La sociedad en general puede decir, hay progreso, pero el camino, la dirección, siempre es hacia abajo. Cada vez hay mayor distancia entre las personas, mayor individualidad, menos amor, menos preocupación, menos salud en las familias, menos salud mental, menos satisfacción. Cada vez hay que buscar más cosas para que nos generen más satisfacción. Y si empiezo por un Motorola, después sigo por un Samsung, y hasta que no consigan el iPhone 15, y si sacan uno que nos lleve a las estrellas, pues ese es el que vamos a querer. Porque el curso natural de nuestro corazón está aquí, en la insatisfacción de esta tierra. Este es el problema del ser humano, su corazón. Y no importa la presión que en algún momento se ejerza sobre el ser humano y cambie momentáneamente el curso de esa persona. El problema sigue estando allí, en el corazón. Por eso no sirve que yo ejerza una presión sobre alguien si el curso de su corazón no es el correcto. Lo que tiene que cambiar, dice el Señor, es el corazón. Por eso hace esta pregunta. Me decís Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Soy creyente pero no practicante. ¿A qué es incoherente? No existe esto. Esto no existe. Es tan incoherente como una persona que haga su casa sobre la arena y que piense que va a durar. Es incoherente porque en el momento que alguien ve a la playa, ve que la arena es inconstante, ¿no?
Un día está, el otro día no está, entra al mar, se la lleva, ¿no? Por tanto, una persona que piense que eso le va a dar cierta seguridad o cierto placer, está mal de la cabeza. Será su ruina, pondrá todo su esfuerzo, todo su interés en algo que no va a durar. Pues así este es el curso del ser humano. Buscamos placer y satisfacción en cosas que no son duraderas. Y al final, el curso de su vida es la ruina. Preguntemos cómo han acabado y cómo han acabado las familias y las vidas de aquellas personas que admiramos. Esas personas que exaltamos. Esas personas que son populares. De tal manera que hoy, incluso en la iglesia, llama la atención la conversión de alguien famoso que la vida de una persona humilde y que el ejemplo de una persona humilde. Porque admiramos vanidad. Es lo que nos llama la atención. La vida cristiana no es una vida incoherente. La vida cristiana no puede ser una vida incoherente. No puede ser que una persona diga, soy una cosa y vivo como otra cosa. Es imposible. Es imposible. No hay razón, no hay respaldo en la Biblia que nos diga esto. Quizás por algún momento puede parecer, por la presión, pero al final el resultado de nuestra vida manifiesta dónde está nuestro corazón. Lo dice el Señor. Si quieren les recuerdo otro ejemplo que pone, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y al revés es, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por lo tanto, el resultado de tu vida es el resultado de lo que más amas, de lo que más obedeces, de lo que dirige realmente tu ser. Y eso está aquí y está aquí. La Biblia lo llama corazón, que no es el corazón físico, y lo llama mente. Y lo hace por una razón, porque aquí está el centro de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros principios, de nuestros fundamentos. Aquí está la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Y el Señor les dice, ¿por qué me llamáis de una manera y no hacéis lo que tenéis que hacer? No hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué? Porque aquí hay otro Señor. Porque si el Señor está aquí, inevitablemente, no se puede evitar. No se puede evitar. Inevitablemente, el que gobierna aquí se va a manifestar en el resto de lo que gobierna. Es como un presidente. El pueblo va a sufrir las consecuencias del gobierno de esa persona. Y así pasa con nosotros. Fíjense lo que dice en Ezequiel, es fuerte. Pero si es fuerte, pero es la realidad, ¿para qué quieres seguir engañado? Si el Señor hace una pregunta es porque te la tienes que responder y porque te la tienes que preguntar a ti mismo. No, que el Señor ve mi corazón. Sí, el tema es si tú ves tu corazón, si te preocupa, si lo conoces, si lo vigilas. Porque el Señor nos da unos mandamientos y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es el origen de la vida. Ahí está el origen de toda tu manera de vivir. Ezequiel 33, 31 al 32 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos. ¿Qué es lo que anda en pos? ¿Qué es lo que va en dirección de la avaricia? El corazón, porque es lo que más ama. Y no solamente el dinero, sino las riquezas, que no siempre es dinero. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores. ¡Ay, qué linda prédica! Preciosa palabra.
hasta me hizo llorar. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obras. Yo creo que el mayor dolor que hay para un predicador que realmente ame a Dios y que realmente vea que él no puede hacer lo que Dios tiene que hacer es: ¿quién ha oído nuestro anuncio? ¿A quién le importa verdaderamente lo que se va a decir en esta mañana? ¿A quién? ¿Quién va a hacer caso? ¿Quién lo va a tener en cuenta? Porque ni siquiera te digo que estés de acuerdo, pero haz como María, que dice que no entendía, pero guardaba las cosas en su corazón. No puede ser. Si Dios reina en nosotros, ¿cuáles son las leyes que tienen que gobernar sobre nosotros? Las de Dios. No digo siempre, ahora lo veremos. Pero el curso natural de mi corazón es hacia arriba. Por eso él le dice a la samaritana: el que venga a beber de esta agua siempre tendrá sed, siempre estará insatisfecho. El que quiera provocar su propio bienestar siempre estará insatisfecho. Y es como estamos nosotros, siempre buscando placer. Siempre buscando a alguien que nos diga lo bueno que somos, lo bien que hacemos las cosas. Siempre buscando nuestra propia satisfacción. Incluso cuando decimos que amamos a alguien, buscamos nuestros propios objetivos. ¿Cómo quieres que sea la mujer que está a tu lado? Bueno, alta, rubia, tal, morena, que seas buena, que sepa trabajar, que trabaje y que limpie la casa y que críe a mis hijos. Tu propia satisfacción. Y no estamos dispuestos a satisfacer al otro. Este es el origen del corazón del ser humano. Pero el Señor nos dice que la naturaleza, la ley que gobierna en nosotros, es la que produce los actos y las consecuencias de nuestra vida. Por lo tanto, somos responsables de la condición de nuestra propia alma. Y es algo que no vamos a poder burlar, porque es una ley. Nosotros no lo podemos imaginar, Diego, y pensar, bueno, es que si le meto al agua una bomba con presión, mira, a que sale para arriba, sí, pero en cuanto se corte la luz, el agua se irá por donde se tenga que ir. Y podemos poner nuestro empeño y podemos hacer todo lo posible para querer cambiar algo que no va a cambiar. Porque eso lo tiene que cambiar Dios. Y por eso Dios siempre nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Cantamos alabanzas esta mañana y donde estaban dirigidas era al cambio de corazón. Lo que nos tenemos que preguntar y de lo que se trata la prédica en esta mañana es: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde va nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos? ¿Y cuál es la manera de vivir? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuáles son los principios que estamos aplicando a nuestra vida? Porque según sea nuestro corazón y según sea nuestra mente, así seremos nosotros o así somos nosotros. Es una ley. Fíjense lo que dice Gálatas 6, del 7 al 9. Dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Aquí está nuestra seguridad. Dios no puede ser burlado. Entonces aquí tiene que descansar nuestro corazón. Todo lo que el hombre siembre, eso. ¿Estás amargado? Tú eres el responsable. ¿Vives mal? Tú eres el responsable. ¿Piensas mal? Tú eres el responsable.
el que siembra para sí mismo, en otra versión dice, el que siembra para la carne, el que siembra para sí mismo, de la carne o de sí mismo, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos, si no desmayamos. En esta mañana el Señor no envía la palabra para satisfacer a nadie, para convencer a nadie. Si tú no te lo crees, es tu problema, no es el mío. Si para ti lo que hoy se está compartiendo es una locura, es una tontería, yo no la voy a acomodar para que tu corazón malcriado reciba aquello que tu propio ego quiere recibir, porque eso es destructivo para ti. Sino que, como el Señor hacía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ponía la responsabilidad ¿en quién? En el que oye. No voy a salir con un palo aquí o no voy a salir con lágrimas y súplicas para que hagas algo si tú no lo quieres hacer. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor tiene para decir. No sirven las buenas intenciones. Es que tú has tenido una buena intención. Para Dios no sirven las buenas intenciones. O cosechas bien o cosechas mal. Entonces, la vida del cristiano se trata de eso. El cristiano tiene que aprender a separar. ¿Qué es lo que me conviene de lo que no me conviene? De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida incoherente o indiferente. Es que estaba aquí como Aarón, tiré esto y salió un becerro. No, el becerro salió porque en tu corazón hay idolatría. No es una casualidad. ¿Me entendéis? Y esto tiene que ser una realidad en nosotros, porque si no, no podremos cambiar. No podremos avanzar. Tu manera de vivir está definida por dos puntos totalmente opuestos. Y no puedes estar en medio. Tú vas a vivir de acuerdo con lo que sea más importante para ti. Y por eso predicamos el Evangelio. Para que te puedas arrepentir, para que nos podamos arrepentir, para que nuestra vida sea una vida de arrepentimiento. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento la palabra? Metanoia, cambio de pensamiento, cambio de principios, cambio de deseo, cambio de propósito. La vida cristiana es una vida que cambia, pero que hace cambios profundos, no hace cambios presionados por las circunstancias o los momentos. Mis hermanos, oren porque hay alguien enfermo y tengo un vecino del primo de tal que está enfermo. Oren, por favor. ¿Y el Señor qué es? ¿Una aparcacoche? Que yo lo uso cuando tengo una necesidad. Eso es superstición. Eso no es fe. Porque la fe me acerca a mi cuarto y me pone en lo secreto, y en lo secreto me pongo de rodillas delante del Señor. Pero para nosotros, Dios es una superstición, es como llevar la pata de un conejo. Entonces, ahora pido oración a la iglesia y mágicamente va a cambiar la situación. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Pero el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No te engañes, no me engañes. Que no me engañe yo a mí mismo. A los principios que gobiernan nuestra vida, Dios les llama nuestra manera de vivir. Y siempre se nos recuerda, verificad por qué vivís de la manera en que vivís. Porque si vivís de esta manera y no es conforme a lo que Dios dice, hay un problema. Quizás no estás entendiendo. Quizás no estás haciendo los deberes, como él le decía. Estáis aquí, venís aquí, vamos al colegio, pero después no hacemos los deberes. Entonces, ¿qué hay que hacer? O nos copiamos, que es la hipocresía, ¿no?
voy a hacer de cuenta que soy alguien que no soy, entonces me copio. Ay, ¿cómo ha estudiado? Este tiene un 10. ¿Te has copiado? No sabes nada. O nos sacamos un 0. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre coseche, eso va a sembrar. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el corazón del Señor hay un deseo porque estemos bien. Hay un deseo por sanar y cambiar la vida del ser humano. Profundamente. Y ese deseo produce una satisfacción en el corazón del hombre que no lo deja estar conforme con cualquier cosa. Señor, quiero cambiar. Estoy harto de ser quien soy y de producir los efectos que produzco en mi propia vida y en los demás. Fíjense que en este ejemplo que nos pone el Señor dice que una persona construyó la casa de una manera, ¿no? Y la otra persona de otra manera. Escuchad, no os enojéis conmigo, si os queréis enojar, enojaros, pero lo dice el Señor, ¿eh? Quizás nuestro problema es con Él. Dice que uno construyó de una manera y otro de otra. Entonces nosotros pensamos, ya está, es la manera de construir. Y el Señor dice, pues no. Porque no fue la manera de construir la casa lo que estaba mal, sino que uno era necio y el otro era prudente. El problema no estaba en la manera en lo que estaba haciendo las cosas, sino que su corazón definía cómo estaba construyendo la casa. ¿Y esta casa sabe quién es? Nosotros, porque el Sermón del Monte habla del carácter del cristiano. Habla del corazón. Y dice que el necio se maneja de una manera y dice que el prudente se maneja de otra manera. Y como el necio tiene un corazón y el prudente otro, uno construye una casa de una manera y el otro de otra. Por lo tanto, su manera de actuar no está condicionada por las cosas o por lo que tiene, o porque sabe o no sabe. Su condición está aquí. Vuelvo a repetir, en el corazón. La palabra necio en la palabra siempre está asociada a la maldad. Siempre está asociada al ego del corazón del ser humano. Porque el necio siempre hace lo que a él le parece, aunque esté mal. Y aunque sea la causa de su propia destrucción. Una persona necia es una persona, podríamos decir, sin conocimiento. Que solo está impulsada por los deseos sin tomar en cuenta el resultado de ellos. Es lo que pasa con las personas que son adictas, podríamos decir, ¿no? Hay un deseo muy fuerte que los lleva a hacer algo que les da un placer momentáneo, pero después lo destruye y destruye todo lo que hay a su alrededor. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Pues el Señor dice que ese es el corazón de todo ser humano. Aunque tú no seas un adicto. Hay cosas en tu corazón a las cuales tú quieres satisfacer y al final son tu propia destrucción. Incluso muchas veces hemos hablado de nuestra forma de amar a los demás. Cuando amamos sin ciencia y sin conocimiento, producimos destrucción, insatisfacción, falta de valoración de las cosas, falta de amor. Hasta producimos ira. El Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio siempre está asociado a la maldad del ser humano. Se han corrompido, hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Lo que impulsa a este corazón es amarse a sí mismo. Por eso cuando alguien toca a ese ídolo, ¡ay!, saltan todos por los aires. Por eso cuando alguien nos dice algo, aunque sabemos que es verdad, actuamos con ira y con violencia. ¿Por qué? Porque está tocando esto. Y me está diciendo algo que yo creo que no es, pero que las evidencias dicen que soy.
Pero soy tan necio que hago más caso a mi corazón que a lo que me muestran las evidencias. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El corazón del necio está gobernado por él. Y dice Proverbios 18:7, el necio provoca su propio mal. Repito, el necio provoca su propio mal. Con sus propios labios se tiende una trampa, se engaña a sí mismo. ¿Por qué construye la casa sobre la arena? Porque es un necio. Porque él está mirando, quiero satisfacer el ahora. Y quiero una casa ya, en este momento. Lo que me importa es ahora y el presente. El necio está asociado a lo terrenal, está asociado a lo que se ve y se toca nomás. Y no estoy hablando simplemente de las cosas celestiales, de las cosas del Señor. Estoy hablando de las que pasan en su propio corazón, que Él no las ve, que Él no las toca, pero que son reales. Y que constantemente le están tocando la campana y le están diciendo, no vas por buen camino. Pero el necio quiere satisfacer su propio corazón. Entonces, no cava. No cava. Él quiere las cosas rápidas. ¿Y saben lo que significa que no cava y que no ahonda y que no busca el fundamento? Que no está pensando en lo que viene por delante. Que no está pensando en los problemas, en las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, de sus elecciones, de sus principios, de a dónde lo va a llevar lo que está haciendo. Por eso no cava. Hace la casa, la pone sobre la arena y cuando viene lo que tiene que venir, porque va a venir, viene el río. ¿Y qué pasa, Carlos, con la casa? Se las lleva. Si tú le explicas esto a un niño, ¿tú crees que el niño va a hacer caso, sí o no? Yo creo que sí. Y le dices, mira, un niño, haz esto así, y él coge y lo hace de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? Que es algo que se puede entender, es algo coherente, ¿no? Y cualquiera que ve a una persona que hizo la casa sobre la arena y que vino el río y se la llevó, vosotros le dirías, ay, es que no tienes culpa de nada. Es que esto es fruto de la casualidad. ¿Le dirías eso? Es que ¿cómo ibas a saber que en la playa viene el mar? ¿Le diríamos eso? ¿Qué le diría? ¿Tonto? ¿Sí o no? ¿Tonto? ¿Por qué? Porque es lo más normal. Pero nuestro corazón está tan endurecido que lo más normal no es normal para nosotros. Vamos contra natura, contra la propia naturaleza, contra las propias leyes escritas por Dios, incluso en nuestros corazones. Dice un pastor, como la naturaleza de la tierra se juzga por la hierba que crece en ella, así el corazón puede ser juzgado por los pensamientos que produce. Si esos pensamientos son conforme a las leyes del Señor, el hombre es espiritual. Si son mundanos, entonces el hombre es mundano. Dice otro hermano que se llama John Flavel, que vivió hace muchos años y murió también hace muchos años. El ser humano se ha convertido en una criatura rebelde que se opone a su creador. Se opone a Dios como primera causa al elegir la autodependencia. Se opone a Dios como el mayor bien al amarse a sí mismo. Se opone a Dios como el mayor Señor al elegir su propia voluntad. Se opone a Dios como fin último a buscar su propio interés.
Así pues, el ser humano camina en un desorden enorme y todas sus acciones son irregulares. Decidme si nosotros, siendo cristianos, no nos conducimos muchas veces de esta manera. Puede ser por dos causas. Puede ser que la causa que nos tiene aquí es una presión externa y realmente no haya un corazón conforme al de Dios. O puede ser que seguimos guiándonos por nuestro propio entendimiento. Y por eso Romanos 12 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, dice, el cambio en tu vida va a venir cuando tú cambies tu manera de pensar. Si actuamos como actuaría como cualquier persona pensando simplemente en lo que vemos y tocamos, ese será nuestro resultado. Pero si realmente creemos que lo que Dios dice es verdad y aunque no lo vemos, sabemos que es así y lo hacemos, eso producirá otro resultado. El prudente, en cambio, es una persona que nació buena. No. No es que uno nace prudente y el otro insensato, no. La prudencia en el corazón del hombre solamente puede ser producida por una obra de Dios. Puedes ver el resultado de cualquier casa en la que golpees, ¿eh? No hace falta que yo te dé pruebas del arca de Noé. Tú entras a una casa, vive con ella un tiempo y vas a ver que por lo que se destaca una persona no es justamente por la prudencia. Impulsivos, enojones, yendo detrás de la gente, queriendo cumplir los deseos. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es nada bueno, es algo que lo puedes ver en tu propia vida y en la vida de las personas que te rodean. Y por eso sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso, porque lo que Dios dice es verdad. El prudente es una persona en la cual Dios ha hecho un cambio de corazón y al cambiar su corazón inevitablemente empieza a cambiar su manera de pensar, sus principios. Lo que hacía antes de una manera, ahora lo comienza a hacer de otra. A veces de una manera movida por el Señor y a veces movida por las circunstancias. Se pega 4 palos contra la pared, pero por lo menos aprende y dice, bueno, esta no era la dirección, es aquella. En cambio dice que el necio es peor que un ave, porque el ave dice que ve la trampa y se va. Pero el necio dice que ve la trampa y vuelve a caer allí. Si una paloma es más inteligente que un necio. Dice el Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Por qué uno puede entender que esto es así? Porque yo sé que soy un necio. Porque yo sé que sigo haciendo muchas cosas, que sé que no me van a llevar a un buen resultado, pero como tocan mi ego, prefiero satisfacer mi ego que tener un buen resultado. Y vuelvo a caer. Y aún siendo hijo de Dios, sigo eligiendo los principios y las leyes que han arruinado mi vida. Entonces la prudencia es algo que se tiene que aprender. Es algo que Dios va depositando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Primero cambia el corazón, pero ahí no se acaba todo. ¿Qué hace cuando cambia el corazón? Que el curso de mi vida, que iba hacia abajo y hacia la pudredumbre, ahora va hacia arriba y deseo a Dios. Y deseo lo que Él tiene para mí. Y sé que lo que Él tiene para mí es bueno, y es agradable, y es perfecto, aunque yo a veces sea un cabezota. Voy para allí. Pero tengo que aprender. Tengo que ser renovado en mi mente. Y todo eso que vengo cargando y que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, tiene que ser, por un proceso en mi vida, derribado. No es un acto mágico, sino que es algo que pasa cuando nosotros vamos poniendo estas leyes en nuestras vidas y vamos caminando sobre ellas y nos van llevando por un rumbo
diferente. Dice, la sabiduría reposa en el corazón del prudente, pero entre los necios es desconocida. Dice Flavel también, en la regeneración el alma desordenada se endereza. Las Escrituras expresan este gran cambio como la renovación del alma a la imagen de Dios, en la cual la autodependencia es eliminada por la fe, el amor por uno mismo por el amor de Dios, la voluntad propia por la sujeción y obediencia a la voluntad de Dios, y el buscar lo nuestro por el negarnos a nosotros mismos. El entendimiento entenebrecido es iluminado, la voluntad rebelde es dulcemente sometida, y los apetitos insubordinados conquistados gradualmente. El alma que el pecado corrompió en todos sus aspectos es restaurada por la gracia de Dios. Por eso el Señor dice, el que oye estas palabras y las hace. No hay otro camino. Y las hace. Y camina a ellas. Y las comprueba. ¿Por qué el Señor tiene que hacer esto en nosotros? Porque el punto de partida del ser humano es desorden. Y por eso Él nos toma y va ordenando nuestra vida y va ordenando nuestra manera de vivir, nuestra mentalidad, los principios y los deseos que ordenan nuestra vida. Y por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y una salida que nos da a la ira, esto lo repito siempre porque sé que es algo que todos podemos entender, una salida que nos da para la ira es la blanda respuesta, aplaca, aquieta la ira, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aplicamos ese principio de Dios, porque le amamos y porque queremos nuestro bien y porque le queremos obedecer, el resultado es paz. Por lo tanto, si empezamos a aplicar estas cosas que Dios nos enseña, y el resultado en nuestra vida comienza a cambiar. Con la ayuda de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Como decía un pastor, doblando rodillas, ¿no? Pidiendo a Dios que nos ayude y que nos enseñe. Y creyendo y confiando en lo que Dios nos dice. ¿Qué quiere decir? Que a veces no lo voy a sentir, pero voy a hacer lo que tenga que hacer. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados de la vana manera de vivir. O sea, nosotros nacemos con una vana manera de vivir, guiados según nuestros propios deseos, nuestras propias actitudes, y eso es lo que produce el resultado de nuestra vida, innegable. La cual recibiste de vuestros padres, o sea, la culpa la tienen nuestros padres. No está diciendo esto. Está diciendo que la manera natural del ser humano es vivir de una mala manera. Es la manera natural. Por eso los países, aunque tengan buenas leyes, no cambian. Y podemos hablar de Noruega y de Suiza y vamos a ver suicidio, individualidad. ¿Por qué? Porque en nuestro interior llevamos una vana manera de vivir. Seamos del primer mundo o seamos del cuarto, quinto, sexto, no sé cuántos hay. Y el Señor viene a rescatarnos, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
No os conforméis a este siglo, sino, dice Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conclusión. La vida cristiana verdadera está bien definida. Jesús dice, o juntas conmigo o desparramas. No hay un estado intermedio. Y también nuestra manera de vivir, ya que nuestra manera de vivir manifiesta a quien nosotros servimos. No hay indefinición. No hay una cosa que uno diga, es que no lo puedo saber. Según tú vivas, según tú pienses, según tú actúes, así eres. Porque lo que gobierna tu vida es lo que gobierna tu corazón. Si no hacemos los deberes, es imposible que tengamos buenos resultados. Nosotros queremos los buenos resultados, pero estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. Por eso el Señor empieza esto con esta pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque no puede haber buenos resultados si no actuamos y si no hacemos lo que Dios está pidiendo que hagamos. Nos podemos emocionar, podemos saltar, podemos ir al monasterio que querramos y podemos hacer la obra beneficiosa más grande de la tierra, que incluso Corintios dice que si tú entregas tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada te sirve y nada eres. Porque te estás sirviendo a ti mismo. Entonces lo que me tiene que preocupar es el resultado de mis acciones. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo voy en mi trabajo? ¿Cómo voy en la calle? ¿Qué está pasando conmigo? Eso es lo que me tiene que importar. ¿Qué importa lo que yo pueda llegar a pensar o de mí o decir o contarles a los demás si la evidencia está delante de ti? ¿Qué vas a hacer? El Señor en su pregunta está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ahí está. ¿Qué vas a hacer? No sirven emociones. Una mujer le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que mamaste. Y el Señor dijo, me da igual lo que me diga. Va a ser feliz el que oye mi palabra y la hace. No hay otra salida. No hay otra conclusión. O sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. De la carne vamos a cegar corrupción. Y del espíritu vamos a cegar vida eterna. Nos tenemos que definir. No quiero decir que sea fácil, es imposible. Por eso nos tiene que ayudar el Señor. Pero nos tenemos que definir. Y definirse es estar en donde uno tiene que estar. Hacer lo que uno tiene que hacer. Y esperar allí al Señor. Y esperar allí la obra que el Señor quiere hacer. Definirse es quedar muchas veces mal con aquellos que decimos o dicen amarnos. Y saber que el Señor, aunque mi padre o mi madre me deje, Él no me va a dejar. Y esto no quiere decir que insultemos a nadie ni que tratemos mal a nuestros padres, porque tenemos que honrarlos. Pero tiene que haber una definición en nuestro corazón. ¿A quién quiere servir? Porque es eso lo que va a cambiar el curso de tu vida. Es como el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, serás engrandecido. Es que es fácil. No se trata de que envidies y codicies lo que tiene el otro. Se trata de que hagas lo que tienes que hacer porque Dios te quiere bendecir y quiere tu bien. Con algunos lo harás de una manera, con otros de otra. No estoy hablando ni de piso, ni de casa, ni de coche. Estoy hablando del corazón, del carácter. Porque el Señor quiere que encontremos descanso. Porque los pensamientos para nosotros son pensamientos de bien, de buena voluntad. Así que hay que escoger camino ancho, camino estrecho, puerta estrecha, puerta ancha. No hay otra salida, mi hermano, pero el Señor está con nosotros y quiere nuestro bien, ¿sí?
El Señor te bendiga.